Los arrays, en español también llamados como matrices, arreglos o vectores, son una forma muy práctica de almacenar un conjunto de datos relacionados, como cadenas de caracteres, aunque en realidad un vector puede incluir múltiples tipos de datos, incluso otros vectores también. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo crear un array. Tenemos la palabra reservada let, luego un identificador, en este caso mi array, que va a ser igual a se abren corchetes y se cierran corchetes, y dentro de los corchetes van cada uno de los valores que va a contener ese array, separado entre comas. En este caso todos los valores son strings, pero bien podían ser números, booleanos, string, otros array, otros objetos, etcétera. ¿Ok? Para acceder a los ítems de un array se puede hacer utilizando la posición del ítem en que yo quiero recuperar. En este caso se está imprimiendo por la consola la variable mi array en la posición 2. Esto quiere decir que se va a imprimir 0, 1, 2. Se va a imprimir por la consola el valor taller 3. ¿Ok? Los arrays tienen una serie de funciones que nos ayudan a manejarlo. Por ejemplo, el atributo .len. Este atributo es muy importante y nos muestra la cantidad de elementos que tiene ese array. ¿Ok? Entonces con este .len, mi array.len, o el nombre del array.len, nos va a mostrar la cantidad de elementos que tiene ese array. Bien, y también les voy a dejar unos ejercicios aquí. Por ejemplo, dado el array 1, 2, 3, 4, 5 y 6, este viene a ser un array exclusivamente de números, deben iterar todos los elementos del array utilizando un bucle for y mostrándolos en pantalla. O sea, cada uno de esos elementos tienen que mostrar por pantalla. También debes generar una copia de este array, pero con todos los elementos incrementados en 1. O sea, deberíamos de tener otro array con los valores 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego calcular el promedio de todos estos números de este segundo array que fue creado. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo o al ejercicio anterior que teníamos, que era el siguiente. Teníamos este ejercicio, el ejercicio número 3, que decía mostrar los días de la semana por medio de un array. Ese de ahí vamos a hacer juntos. Pero antes de eso, también tenemos otras estructuras de repetición o de control o bloques de control que nos vamos a estar viendo, pero que también es importante que ustedes sepan que existen. Por ejemplo, el while, que seguramente ustedes ya saben que existe esto, el bucle while, la estructura de control switch, el for in y el try catch y finale. Esto de acá son todas estructuras de control. Ok, ahora sí vamos a pasar al ejemplo. Bien, ya en nuestro editor vamos a crear una variable que va a servir como nuestro array. Entonces vamos a ponerle a este un comentario que diga ejemplo 2 y creamos nuestra variable let. Vamos a ponerle como nombre días, semana, días de la semana, que va a ser igual a un array, ¿verdad? Entonces debemos poner entre corchetes. Finalizando eso ponemos punto y coma, y en los corchetes aquí adentro vamos a ir poniendo cada uno de los días de la semana.
lunes y así sucesivamente. Bien, entonces aquí ya tengo todos mis valores para mi array. Ahora se quedó un poco largo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es bajar estos valores así. Le voy a dar un espacio aquí para ir bajando aquí nuestros valores. Sí. Pueden fijarse que cada uno de esos valores va entre comillas porque son strings y también van separados por comas. ¿Ok? Entonces las comas van fuera de las comillas. Así, nada más para darle un orden a esto. Ahí ya tengo mis días de la semana. Ahora aquí abajo, aquí voy a escribir mi ciclo for que va a recorrer este array de días de semana. Entonces voy a escribir for, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Ok, este va a ser el bloque del for. Y aquí adentro voy a definir una variable let. Le puedo poner el valor de x o de y. En este caso voy a ponerle y, que va a ser igual a 0 también. Luego punto y coma y le digo que mientras que y sea menor o igual a días de la semana punto len. ¿Recuerdan len? Len era la propiedad del array que me devuelve la cantidad de ítems que tiene ese array. Entonces a través de .len yo puedo saber cuántos ítems exactamente hay dentro del array. Entonces podemos saber exactamente cuánto debemos de parar. Este de aquí debería ser igual, así, menor o igual a la cantidad de ítems que tenga el array días de la semana. Ok, punto y coma acá e incremento mi variable y. Así. Finalmente voy a hacer es devolver cada uno de los ítems a través de su posición utilizando la consola, ¿sí? Vamos a utilizar console.log. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí le voy a llamar a mi variable, que es el array días semana, y le voy a decir que imprima el valor que tiene en la posición exacta de i. ¿Sí? Entonces en la primera vuelta i va a valer 0, entonces aquí se va a poner un 0. El valor que tiene día de la semana en la posición 0 es lunes. Luego ese lunes se va a imprimir en la consola. Luego en la siguiente vuelta y se va a incrementar en 1, entonces va a valer 0 más 1, 1. Eso quiere decir que aquí va a imprimir ya día de la semana en la posición 1. El día de la semana que está en la posición 1 es martes, por tanto se va a imprimir martes. Luego se incrementa de nuevo en la siguiente vuelta y 1 más 1 es 2. Se va a imprimir entonces el día de la semana en la posición 2. El día de la semana que está en la posición 2 es el miércoles. Se va a imprimir aquí miércoles. Y así sucesivamente hasta que llegue a cumplirse o a dejar de cumplirse esta condición que dice que se va a iterar, se va a estar girando aquí mientras que i sea menor o igual a la cantidad de elementos que tenga nuestro array días de la semana. Ok, vamos a probar esto. Aquí pongo punto y coma, guardo, control S y nos vamos hasta
el navegador. Aquí teníamos nuestro navegador, ¿sí? Voy a actualizar el navegador. Esto que está aquí se va a volver a ejecutar, pero ahí abajo vamos a ver el resultado que nosotros esperamos del segundo ejemplo. Actualizamos y como ven, aquí se volvió a repetir esa primera parte que teníamos en nuestro archivo de bucles, pero luego podemos ver que se está imprimiendo cada uno de los días de la semana que teníamos en nuestro array, pero finalmente dice undefined, ¿sí? Undefined. Este de aquí está imprimiendo porque nosotros le pusimos aquí que sea igual. Entonces solamente tiene que ser menor, ¿sí? Guardo esto, control S y vuelvo a la página a actualizar. Y ahí ya no tengo más ese undefined, ¿sí? Porque ya pasó la cantidad de ítems que tenía. Entonces ya me imprime que ya no está definido esa cantidad. Por eso dice undefined. Bien. Este fue el ejemplo entonces de bucles. ¿Ok? Pasemos a otro ejemplo.